esta vez, no lo hicimos en el anterior programa, esta vez traemos una película documental que, pensándolo fríamente, podríamos haber incluido tranquilamente en el programa de documentales, en el que pues, traíamos de documentales de todo tipo. I Am Not Your Negro, eh, el documental Virunga, de Sí, Virunga, de La sal de la Petrovich tierra. y no me acuerdo cómo se Petrovic y llama. Divac y Eso. Searching for Sugar Man. Entonces, bueno, decir que sin emocionarme mucho diciéndolo, yo creo que es de los documentales más importantes, ¿no? O de más trascendencia que se han hecho en España. Está dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, que también escribe en el guión, y en el caso de ella, de Almudena Carracedo, hace también la fotografía de la película. Por ir rápido a la sinopsis, dice así: El silencio de otros revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen del general Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de 6 años, la película sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a medida que organizan la denominada querella argentina y confrontan un pacto del olvido sobre los crímenes que padecieron. Bueno, la película ganó mejor documental en todos los premios de todos los premios nacionales, y también estuvo nominada a mejor documental en los premios del cine europeo y se alzó con el premio del público a mejor documental en el Festival de Berlín. Eh, a ver, antes de nada, antes de que empecemos a hablar de El silencio de otros en sí, como película y como historia y demás, hay que mencionar una cosa, una reflexión para empezar. Yo recuerdo ver No mires arriba a principios de 2022, y de aquellas, pues de la película se hizo mucha gente eco. Es una película, ya sabéis, de Netflix con DiCaprio, Meryl Streep y demás. Ya hablamos de ella en Habla programa de de sátiras, por si alguien lo sátiras, quiere es verdad. escuchar. Y bueno, esta película, yo de hecho creo que lo comenté en el programa de sátiras. Con esta película me pasó una cosa, que es una persona que escribía tweets y demás, mencionaba dentro de su mini crítica de Twitter, la película hablaba sobre ciertas cosas, y entonces la gente le respondía en relación a que le parecía más o menos acertado su mensaje o su posición en cuanto a esas cosas. En el caso de No mires arriba, pues la América trumpista, el tema, el cambio climático, etcétera, etcétera, el negacionismo y demás. Entonces la persona que había escrito originalmente el tweet se sintió muy molesta porque la gente empezaba a hablar de política y simplemente a él eso le parecía una película y ya está. Bueno, yo ya anticipo que me desmarco completamente de ese reduccionismo del arte, ese creer que una película, un cuadro, un tal, es simplemente un cuadro y una película, y que el arte no solo no tiene intenciones en cuanto a mensaje y demás, sino que no tiene posibilidades de transformar la sociedad y demás. Este debate empezó pues más o menos por los tiempos de Baudelaire y toda esa gente, es, algunos artistas franceses, porque, porque fueron los primeros que empezaron a analizar cómo el arte empezaba a cambiar incluso la estructura de las ciudades y demás. De hecho, yo una vez hice un estudio sobre el alcantarillado, de cómo había cambiado el alcantarillado y el sistema de una ciudad tan conocida como París en el siglo XIX y en el siglo XVIII, en parte por no solo movimientos revolucionarios, sino movimientos artísticos. Entonces, dicho esto, esto ocurre también en El silencio de otros. El silencio de otros tiene, para mí, bajo mi punto de vista, seguro que tiene más, porque no me he dado cuenta de que están ahí, pero para mí tiene tres capas narrativas.
La primera serían los elementos estéticos que muestran esperanza o desesperanza, desilusión. El reflejo de nuestro país con respecto a los demás países. Nuestro país, porque somos los tres españoles, ¿no? Estamos grabando esto. Y en último lugar, las víctimas como víctimas y no como sujetos ideológicos. Eh, Esto último que he dicho, o sea, las dos primeras cosas que he dicho son impepinables. La última podría ser susceptible a análisis. Bajo mi punto de vista, es como el documental trata a las víctimas. Si alguien tuviese otro punto de vista, pues obviamente se podría debatir. La primera cosa que menciono, ¿no? Como capa narrativa es esos elementos estéticos que a veces muestran desesperanza o esperanza. Eh, Voy a hablar de una escena muy concreta del documental, que es que cuando una mujer va a Argentina, ¿no? A declarar sobre los crímenes que se cometieron en nombre del franquismo, cuando sale del juzgado, ve un arco iris y siente que de alguna manera es un viaje, ella lo dice como que es un proceso de señales. No le parece normal que después justo de salir de ese lugar hubiera ahí un arco iris y demás. Lo digo porque en una crítica en concreto que leí se le acusa al documental de ser formalmente pobre y creo que hay algunas imágenes del mismo que son bastante bonitas. Bueno, las imágenes de esas estatuas Exactamente. en, bueno, En, en conmemoración de de la las, memoria histórica, sí, en honor de las víctimas y tal. son Que imágenes además, que impresionantes. además estaba muy bien eso de que una vez las hicieron alguien disparó y Eso dijo el es. autor, bueno, pues era lo que faltaba para redondear la Para que obra, ¿no? estuvieran. Claro, de hecho, Algo así. precisamente en ese ejemplo es donde se ve el carácter transformador del arte, ¿no? Incluso la obra, sin saberlo, el autor de la obra no sabía que estaba inacabada hasta que alguien disparó sobre esas figuras. Y luego bueno, también está la Guernica, ¿no? Que se veía en las calles de Madrid. Y luego también están las figuras de desesperanza, ¿no? El monumento más grande eh, español dentro de el territorio es un monumento a un genocida, ¿no? Un monumento, digamos, de adoración o sí, de guardar recuerdo, ¿no? De reconocimiento a esa persona. Es el monumento más grande que hay. Es imposible no verlo si vas a Madrid cada vez que vas o vuelves. Y luego, por supuesto, también otros, eh, porque bueno, son elementos que también contienen su poder estético, que es el tema de las calles, ¿no? Los nombres de las calles. Esto es como, por ejemplo, por decirlo de una manera así un poco, bromeando un poco, el abuelo, nuestro abuelo, el de Iván y mío, es una persona que ha hecho pues, ciertas cosas artísticas para su pueblo y montó hace tiempo una discoteca y entonces por esa serie de cosas a veces le viene a la cabeza que le gustaría tener una calle, su nombre en alguna calle, ¿no? Bueno, es un elemento estético de reconocimiento eh, tu bagaje, lo que has hecho y demás. Entonces es cómo se codean esas dos cosas, ¿no? Continuamente en el documental. También con imágenes de los cementerios y de las fosas comunes. Y, y bueno, eso es una parte. La otra parte es el reflejo de nuestro país con los demás países. Lo cual siempre opinar. Hace poco, desde que grabamos ahora el programa y demás, se ha estrenado en el año 2022, se estrenó Argentina 1985, una película maravillosa, seguro que la traemos alguna vez, de Santiago Mitre, con Ricardo Darín. Bueno, como llegó un momento después de que se inicie la democracia en el que las propias fuerzas de el poder judicial, algunas fuerzas del poder judicial empiezan a cuestionarse la validez de una ley que se ha hecho, pues bueno, como se ha podido, ¿no? Cuando se ha iniciado un nuevo proceso de gobierno, y entonces como después dices, ah, bueno, pues aquí hay algo que
mejorar o hay algo. En este caso, lo de hay algo que mejorar lo digo de una manera bastante dulce, o sea, bastante blandita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cosas que mejorar, bueno, en fin, o sea, y demás. Pero como está en Argentina, también Argentina en España, ¿no? Con esta jueza y este abogado, la querella es argentina. Pero luego se veían imágenes de Ruanda, de Camboya, de Perú, de Chile. Y en relación también con esto y con el arte que es transformador, si se me permite un comentario aparte, que es que incluso dentro del cine y del cine español, una de las películas más incontestables en cuanto a mensaje en contra de objetivamente una dictadura, que fue la dictadura franquista, es El laberinto del fauno, que tiene que venirte un mexicano, una persona que nació a miles de kilómetros aquí a, pues no sé, a decir algo, ¿no? Por lo menos a decir algo sobre este tema. Y luego también en este sentido, en el reflejo de nuestro país a los demás países, está ese tema del que hablaba uno de los protagonistas del documental, Chato, Chato Malzo. sobre, sí, sobre el tema de los colegios y los museos que en otros países sirven también para que las juventudes recuerden, que es un poco lo que pasa al final del documental, ¿no? Como estos niños están tocando las figuras de la memoria histórica, pero claro, es de los pocos, no hay prácticamente más monumentos tan reconocidos como ese en España. Y perdonad a los dos, tanto a Oscar como a Iván, que estoy hablando así muy de seguido, pero la última capa narrativa sería eso de las víctimas como víctimas y no como sujetos ideológicos. Es decir, no son sujetos que razonan a través de una ideología. Y eso se ve sobre todo en la Ascensión Mendieta, en el caso de la Ascensión Mendieta, sino que razonan a través de sus emociones puras basadas en la verdad. Es decir, la Ascensión Mendieta pues, es una persona que ha vivido unas circunstancias en su vida y por las circunstancias que ha vivido y el entorno en el que vivió nunca ha podido pues tener un hueso de su padre. Y es una persona además que se la ve un poco se la ve muy provista de inocencia, ¿no? Y demás. Además, he de decir, entre paréntesis, que su caso, yo concretamente lo seguí mucho, pero no porque, digamos, yo me esforzara en hacerlo, sino porque el actual presentador de eh, Salvados, de aquellas, le hizo numerosas entrevistas y siguió su caso. Entonces, muchas imágenes de archivo que salen en el documental, pues yo las había visto con anterioridad. Y su caso, la verdad, que es una mujer además, pues no sé, muy achuchable, muy eso, llena de bondad, de inocencia, pues era muy emocionante. Eh, Como digo, la venganza normalmente va hacia, lo hemos comentado también en el programa de venganzas, va hacia personas físicas, ¿no? A personas concretas que cometieron un delito, pero aun siendo con venganza, que es un poco también una reflexión que hago yo, aun siendo con venganza, las personas que han cometido delitos tienen que responder por ellos. Esa es la gracia de la justicia en los regímenes democráticos. La justicia en otros lugares se basa, se fundamenta en otras cosas. Pero en un régimen democrático la justicia teóricamente se basa en la igualdad. La igualdad recogida para todos. Por eso hay leyes, ¿no? Entonces, ese sería el valor primordial y por esto creo que el documental es maravilloso, porque creo que va conectando, no lo hace como de una manera separada como lo he hecho yo, no, no, va conectando estas tres capas narrativas, mezclándolas, ¿no? Anteponiéndolas continuamente y, y termina siendo muy emocionante. También es el tema más escabroso, más incómodo, bueno, depende también cómo se pueda entender la palabra y depende para quién, pero yo creo que es eso, el tema más oscuro, ¿no? Mm. De la historia de España y sin duda yo creo que de la España democrática. Por el hecho de que luego cuando lo ves en contraposición con otros países tiene todo el sentido de que el documental se acabe llamando El silencio de otros. Porque, porque si no,
existiesen estas pequeñas cosas como este documental, no te enterarías. Es decir, es ese proceso del olvido del que hablan, El rito del olvido. todo el decían, olvido sí. que a priori se vio, se habría percibido como la mejor manera de que la sociedad, no posterior, Avanzar. sino, claro, exactamente, la sociedad de aquella época, cuando avanza hacia una democracia, pues eso, crezca, avance y, y demás. Lo Claro, cual es es... que viendo el contenido de esta película, ese o esa crítico que escribió ese comentario en el que decía de falta de belleza formal, no sé, igual tenía un palo metido en el culo o algo así, porque no sé, me parece que, no sé, igual es que no estás a favor de esa gente y por eso te empiezas a mirar otras cosas, porque no veo ningún sentido real a mirar eso. No, sí, sí, la verdad es que la gente que, bueno, yo es que después de volver a ver el documental, entré en críticas y tal, y llegas a las negativas y ya sabes por qué son negativas, Ya. ¿sabes? Es decir, bueno, estamos en un tiempo en que las teorías locas sobre por qué se hacen cosas así, no, por ejemplo, uno ponía en duda los testimonios de las víctimas. En plan, es que claro, no se les ve ninguna cicatriz y tal, y en fin, por ese tipo de comentarios eh, y por un montonazo de cosas más, ¿no? Bueno, que han sucedido a lo largo de los últimos, no sé, casi 100 o 90, 80 años de la historia de este país. Por eso creo que es tan relevante este documental. Creo ¿qué quiero decir? Si eres una persona eh, medianamente decente, yo creo que este documental y el tema que trata, evidentemente, te tendría que preocupar. Mm, Te tendrías... Bueno, lo de sentirte conmovido no ya depende porque puedes ser una persona que esté a favor de tal y no conmoverte y ser una piedra, ¿no? Pero creo que conmoverte, ¿sabes? ¿No? Que te llegue algo dentro de todo lo que estás viendo, de todas las injusticias que están relatando, de cómo se tienen que ir a Argentina, porque aquí no les vale o sea, hacer las declaraciones aquí no pueden, tienen mm. que marcharse a otro país para que los juicios sean válidos y tal. ¿Cómo se quedan por el Eh, camino algunos sin lograrlo? Porque claro, mueren antes, claro. Claro. como María Martín. Mm. Entonces, yo creo que el documental en ese aspecto y a nivel formal, creo que es perfecto, tal Sí, como es. sí, ¿No? sí, sí, Yo sí. creo que en ese aspecto no deberíamos, porque claro, tú puedes tratar de explicar que el documental, pues como podemos hablar de cualquiera, ¿no? Que el documental te puede gustar, pero que le falta igual algo de riesgo a la hora de contarlo, no sé qué, aquí no. Aquí, bueno, es que aquí lo que se cuenta es lo que, porque luego está el tema de la gente equidistante, ¿no? Dices, que a mí es yo creo que lo hemos comentado Dani y yo muchas veces, a mí la gente equidistante no me da ninguna confianza. ¿No? No, Y con este tema y con este tipo de temas menos todavía. O claro. sea, pero vamos, que eso es lo que digo, es un documental emocionante, es un documental que además te enseña cómo existe una ignorancia sobre este tipo de temas dentro de la sociedad, sobre todo más joven. Hay un punto en que la película va a entrevistar a jóvenes sobre la ley de la amnistía, Sí. la ley del olvido, el pacto, perdón, el pacto del olvido. Ujú. Me suena, sí, no sé qué es, tal. Entonces, quiero decir, por ese tipo de cosas también es necesario. Es decir, yo creo que es muy necesario eh, no olvidar para no cometer efectivamente. De hecho, lo dicen en el documental, porque hay creo que era uno de los hermanos el hijo o el nieto de una de las víctimas Sí. que estaba como, como en contra un poco de todo esto y tal. Y le dicen lo de
vamos a ver, esto no podemos olvidarlo, porque para que no se vuelvan a cometer este tipo de atrocidades contra la humanidad. De hecho, Bueno, luego, bueno, sí, sí, no, que sigue. tenía una serie de perlas, la película al principio, perlas a nivel positivo, que me parecen geniales, como cuando, por ejemplo, están narrando, pues como, bueno, Franco, la historia de Franco y tal, como ya lo vemos con Hitler, te dicen, este es Franco con Hitler, y luego cuando muere Hitler ponen una música que dice, los asesinos se van pudriendo, ¿no? Es decir, creo que, hombre, evidentemente quedan clarísimas las intenciones de este documental, como no debería ser de otra manera, juzgar de ese tipo de esa forma, como has dicho, como un genocida, un asesino, y bueno, y luego respecto a eso todo el homenaje que se hace a las víctimas, ¿no? Yo repito que me parece, me llega mucho este documental Y lo aterrador que resulta hoy, ¿quién sigue respaldando? Que dices, a nivel familiar tuyo ya no tendrías por qué seguir respaldando a alguien a tu bisabuelo que hizo tal cosa, pero hay gente que lo sigue haciendo y actitudes que estabas viendo en esas personas, aparte de las personas que siguen sobreviviendo eso, lo sigues viendo en gente joven, lo que estás viendo que han hecho mal, esas personas que hacen ese mal y siguen con ese porte de media sonrisa impasible, que te miran con sorna porque consideran que ellos acceden a un estado mental que tú eres incapaz y que como tú estás limitado te enfocas en eso que es terrible cuando y ellos están por encima porque pueden pasarlo por encima. Claro. Y es que esto sigue y en una tendencia peor. Entonces eso hace doblemente terrible porque habla del pasado, pero casi parece que sigue presagiando acontecimientos terribles futuros. claro, de hecho hay una conversación presente-pasado, pasado-presente, en una escena en la que hay un... Uy, se te cae el móvil. Hay un... hay una manifestación franquista en el 76, después de haber muerto Franco, y luego te pone imágenes de 2016, otra, 40 años después, 40, ¿no? Sí, No, he sumado 40. bien. 40 años después, Y era igual en igual. la... Sí, 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 en Madrid, no sé qué era en la plaza... bueno, en una de las... No sé los nombres de Madrid, de las plazas de Madrid, pero Claro, que claro, también introduce la preocupación, Almudena Carracedo y Roberto Bajar, claro. del, de que esta gente sigue ahí siempre. Bueno, que ya lo sabemos, pero bueno, para la gente que más joven, que esté más desinformada, creo que este documental es vital. Y de hecho, Argentina 1985, según Santiago Mitre eh, y Peter Lanzini y Ricardo Darín y tal, surge precisamente porque piensan que se está dejando de valorar lo que ocurrió en aquel momento para hacer más, digamos, más fuerte la democracia. O sea, Argentina en 1965 se podría haber hecho unos años después, o ni siquiera necesitar existir actualmente. Pero precisamente porque consideraban ellos en el proyecto, tanto productores como el director y tal, que se estaba perdiendo de alguna manera ese espíritu también un poco crítico, ¿no? Y tal, siente la necesidad de hacer la película y Claro. de que veas esa historia en el cine. Claro, yo sí que voy a contar una cosa familiar en el 75 cuando murió Franco, en mi familia paterna eran de un pueblo pequeño, y mi padre tenía entonces 17, 18 años. En el momento en el que sucedió eso, hay varias ciudades que metieron los tanques en las ciudades. Entonces, mi familia paterna ese momento lo lloró
porque de verdad tenían angustia de si va a haber un conflicto, de si alguna persona de mi familia como mi padre tuviera que haber entrado ahí, pero es que en el momento en el que ya empezó a llegar la democracia, en ningún momento quisieron volver atrás. O sea, existió un miedo automático reaccionado porque no sabías lo que te podía venir en el futuro, pero en el momento en el que te sales de eso es que ya no quieres volver ahí. Ya. Y está todas esas personas que quieren volver ahí, que bueno, en fin. Ujú. Bueno, es precisamente, yo creo, el, como la metáfora también de ese monumento al, ese monumento a la memoria histórica, ¿no? Que es y las imágenes también, ¿no? Sale el sol y como si fueran trolls, ¿no? En plan, sale el sol y esas figuras ya están hechas de piedra y no han podido vivir. No han podido vivir, como por ejemplo el personaje, la persona, ¿no? María, María Martín, que no murió durante el rodaje del documental y no pudo nunca tocar los huesos de su madre ni nada. Además, esto es muy interesante, esto de los huesos, o el tema, que ese es un tema también aparte que lo menciono porque es importante, ¿eh? Pero el tema de los bebés, Sí, de las mujeres que se los llevaban y se lo daban a familias que no tenían un gen rojo. Eh, claro, es que son cosas que dices tú, pero ¿por qué aquí precisamente tienes un poco la poca empatía de sujetar eso a razones ideológicas? O sea, si tú no supieras dónde está tu padre enterrado, por lo que sea, por ejemplo, tu padre fue, abuelo o bisabuelo fue franquista, no sabes dónde está enterrado. Joder. Yo creo que habría un 0,0000001% de personas que dirían, ah, me da igual, ¿qué más da? O sea, no, o sea, es algo completamente relacionado con la verdad, con tu verdad humana y que al final, quiero decir, yo precisamente no soy una persona que me preocupe por si llegase mi muerte, si me entierren, es que me da igual. Eh, pero si me tengo que imaginar a mí mismo, sin saber si, no sé, tengo las cenizas de mi padre en casa o ya solo por él, porque él esté en un lugar reconocible, y no en un lugar como, pues eso, en un lugar en el que se cayó ahí porque le pegaron un tiro. Hostia, ya solo por él, no sé, me preocuparía, ¿no? Me preocuparía. No me sería, es que no podría olvidarlo, o sea, Mm. incluso si viviera algunos días de una manera en la que no tuviese súper presente eso, que también lo veo complicado, me costaría muchísimo. Entonces, bueno, en este sentido, muy buen documental, recoge todas estas contradicciones, muchas capas narrativas, toca precisamente todos los temas que guardan polémica y que guardan un cierto contenido de represión y de, pues eso, forzar al silencio, forzar a a la inoperancia, un poco. En general, guardan todos estos temas y están muy bien explicados. Tanto el tema de los huesos, como el tema del futuro, como el tema de los bebés perdidos y dados a otras familias, todo. Todo está bastante bien explicado. En hora y media, por cierto, que es lo que dura, no dura mucho más el documental. Así que bueno, lo podéis disfrutar en Netflix. Y dicho esto, pasamos a la última película de este programa especial de cine español que la va a traer Oscar, es Blancanieves de Pablo Berger.